queremos decirle, nos sentimos bien complacidos con que usted esté aquí We want to tell you that we are so happy that you are here. y deseamos que usted se sienta en casa, And we long for you to feel at home, que no se sienta extraño. that you don't feel like a stranger. Gente común y sencilla nos congregamos en este lugar Common and simple people gather together in this place solamente para adorar al Señor. only to worship the Lord. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Qué le parece si oramos antes de comenzar esta palabra? Why don't we pray before we begin into the word? Incline su rostro. Bow your head. Amoroso Padre, nos deleitamos en ti, Señor. Nos sentimos tan gozosos y agradecidos por hacernos tus hijos. Qué honor tan grande nos has dado, Señor. Llamarnos tus hijos, Señor. Te amamos, papito, te amamos. Yo quiero pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo tomes el control de lo que se va a hablar en este púlpito. Para mí es muy sagrado estar aquí porque voy a compartir tu palabra, las palabras que cambian el corazón, las palabras que transforman la mente, las palabras que rompen yugo. Es tu palabra solamente a través de tu Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos frágiles, quebrantados, defectuosos, nos ponemos en tus manos, Señor. Igualmente mi vida está delante de ti. Te pido que esta palabra corra como un río, Señor. Se lleve todo en el interior, lo que estorba en las personas. Pero que venga tu Espíritu Santo a sustentar, a levantar, a fortalecer, a traer un nuevo ánimo, Señor. Que toda atadura se rompa, que todo yugo se pudra a través de la unción de tu Espíritu Santo. Haz como a ti te plaza, Señor. Tú haces cosas grandes y hermosas y nosotros dependemos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, hermano, que el hombre fue creado Do you know that man was created y fue formado solamente de barro. and we were formed by clay, out of clay? Y aparte de haber sido creado de barro, And apart from being created out of clay, si le agregamos if we can add on to this, que al pecar y al desobedecer a Dios en el Edén, that when we sinned and we disobeyed in the Garden of Eden, hemos heredado una naturaleza caída. we inherited a fallen nature. Y el hombre por naturaleza, And man, by its nature, sin tener que esforzarnos, without trying, somos envidiosos, we are envious, mentirosos, we are liars, egoístas, we are prideful, vanidosos. we are vain. Todo se centra en nuestro beneficio. Everything centers into our own benefit. No tenemos que hacer ningún esfuerzo We don't have to try very hard para que esta naturaleza salga. for this nature to come out of us. Automáticamente sale. It comes out automatically. Esta semana pasada, al leer mi devocional, This past week when I was reading my devotional, sobresalió un versículo, there was a verse that stood out porque así es como Dios habla, ¿verdad? que because sí? this is how the Lord speaks, right? Y mientras que lo leía, And while I was reading it, Dios me ministraba lo que hoy les quiero compartir. the Lord was ministering to me what I'm going to share with you today. Y quiero hablar de esa naturaleza humana. And I want to speak about this human nature. En Números 32, del versículo 1 al 5, In Numbers 32, verses 1 to 5, si usted quiere abrir la Biblia, lo puede hacer. if you would like to open up your Bible, you can. Allá arriba en las pantallas va a estar siendo puesto en inglés, In the screens, we will be putting it in English, pero yo lo voy a leer despacio en español, but she will read it slowly in Spanish para que si usted no quiere estar rápido hojeando la carrera, so that you won't be reading everything so quickly. usted solamente abra su corazón Just open up your heart y présteme sus oídos. and lend to me your ears. Muy bien. Lee de esta manera. It says this. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén
y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hasbón, Elale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. El pueblo de Israel había comenzado a enfrentar los enemigos antes de cruzar el río Jordán. The people of Israel went and fought against people before they crossed the Jordan, Antes de conquistar la tierra prometida. before conquering the promised land. Y se enfrentan a sus primeros enemigos. And they confront their first enemies. El rey Sihón, It rey is- de los amorreos, It's King Shijan is the king of the Amorites, y el rey Og de Basán. and King Og. Entonces conquistan esa tierra And so they conquer that land. y estas dos tribus And so these two tribes, empiezan a decir: nosotros tenemos mucho ganado. they begin to say, we have a lot of livestock. Esta tierra nos caería perfecta a nosotros. This land would be perfect for us. Y se concentran And they, en lo que en su propio beneficio. and they begin to focus in on their own benefit. El plan de Dios original era de que tenían que cruzar el Jordán y de ahí empezar lo que era la conquista y la heredad para el pueblo de Israel. The plan of God was to cross the Jordan and from there begin to conquer the promised land. Pero ellos, al ver tan hermosas tierras que acababan de enfrentar a estos enemigos y Dios les había dado la But victoria, when they saw the beautiful land that they began to conquer and God was giving them the victory, empiezan a ver en el propio beneficio. they begin to see their own benefit. Y yo ahí me estanqué pensando en eso. And I stayed there just thinking about it. Y empecé a meditar cómo normalmente I began to meditate that normally así somos. that's how we are. Siempre estamos pensando We're always thinking cómo salir beneficiados nosotros, how we can have a benefit, cómo puede prosperar nuestra familia, how we can prosper our own family, nuestros negocios, our own businesses, nuestros niños, our children, y todo gira alrededor de nos. and everything revolves around us. Y esa historia me enseñó unos principios hermosos. And this is what showed me beautiful principles. Y quiero refatizar que sobre la mentalidad humana versus la mentalidad del reino. And so I want to look at the differences between the human mindset and the mindset of God. La mentalidad del reino, The mentality of the kingdom, Jesús la concentró the Lord concentrated it solamente en dos mandamientos. only in two commands. El primero, The first, amarás a Dios con todo tu ser, you will love the Lord with all of your soul. con toda tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, You will love him with all your mind, your heart, your spirit, con todas tus emociones. with all of your emotions. Pero también amarás a tu prójimo But you will also love your neighbor como si fueras tú mismo. as if it was yourself. Y eso está bien difícil. And this is really difficult. Hoy en día hay una filosofía humanista muy fuerte que se mueve en las redes sociales. Right now, there is a very strong humanistic philosophy that is being moved through through streams or social media, Y es, aprende a amarte a ti mismo. and it's learn to love yourself. Valórate. You have value within yourself. Cuídate tú. Take care of yourself.
tú tienes que valorarte. You have to find your worth. Porque si tú no te amas a ti mismo, Because if you don't love yourself, tú no puedes amar a los demás. you can't love anyone else. Y es una mentalidad engañosa y falsa. This is a twisted way and it is false. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pensaban de esta manera. The children of Reuben and of Gad thought this way. Ellos pensaban, tenemos mucho ganado y They- nos conviene quedarnos y porque mira todo, nuestros ganados aquí estarían pero perfectos. They began to say, "Look, we have so much livestock. Look at all this land. Imagine if we stayed here." Pero si vemos el contraste de la vida de Moisés, But if we see the contrast of the life of Moses, Moisés a través de pasar tanto tiempo con Dios, Moses, because he spent so much time with God, hablando con Dios, he spoke with God, exponiéndose a su he presencia, exposed himself to God's presence, a la pureza y santidad de Él. the pureness and the holiness of God. Él no pensaba en Él, He didn't think of himself. no reclamaba nada para Él. He did not say things were his. Y si vemos en la humanidad personas que marcaron la humanidad And if con we su see testimonio, humanity and people who marked humanity with their testimony, podemos ver por decir, a este señor Gandhi, maybe you can look at Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, maybe you can think of Mother Teresa, San Francisco de Asís. Saint Francis. Fueron personas que se dedicaron su vida entera en los demás These are people who dedicated their whole lives to other people, para beneficiar y suplir necesidades de otros. to benefit and to supply the needs of others. Y eso los hizo sobresalir en este mundo, And this made them stand out in this world. porque sobresalían de entre tantísimos millones de personas concentrados en sí mismos, Because in the midst of so many people concentrated on themselves, y de repente sale uno and then there's just that one person que está dispuesto a negarse, a vivir en lo peor, who is a- willing to deny themselves to live in the worst condition. entonces toda la gente los empieza a ver raros. And so everybody else looks at them as strange. Bueno, la mentalidad del reino The mentality of the kingdom es que el Hijo de Dios is that the Son of God sea marcado de esta manera, has marked himself in this way, que su visión that his mission, sea marcar la humanidad that it would mark humanity al aprender a darnos por completo en beneficio para los demás. that we would learn to give ourselves to the benefit of others. Un día los apóstoles One day the apostles, se le acercan a Jesús they come to Jesus. y le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. They come and ask him, Lord, teach us how to pray. Y Jesús le dice, muy bien, les voy a enseñar. And he tells them, okay, I'm going to teach you. Y les da una oración modelo. And he gives them a prayer to model. Cuando uno ora, dígame que si no. Cuando uno ora, lo primero que te viene a la mente es orar por ti mismo. Tell me that when you go to pray, the first thing you want to pray for is yourself. ¿No más yo? Is it just me? ¿Verdad? Sí. Mis hijos, mi casa, mi trabajo, My kids, my house, my work, mi negocio. my business. Guíame, guárdame, protégeme. Guide me, protect me, me. Y el Señor And the Lord, Jesús Jesus, comienza la oración he begins his prayer con lo más importante. with the most important thing. Y empieza a decirle, cuando oren, oren de esta manera. When he begins to tell them, when you pray, pray in this way. Y digan así, And say this: Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who art in heaven, santificado sea tu nombre. holy is your name. Primero acércate en adoración.
First, come in worship porque Él es rey, because he is king, porque Él merece esa adoración. because he is worthy of that adoration. Y después And then Jesús ora por lo más importante, he prays for what's most important, sentando un precedente de lo que realmente, cómo debiera ser nuestra oración. it shows us of how our prayers should look like. Y dice, venga tu reino. Come, that your kingdom come. Y hágase tu voluntad, And let your will be done así como en el cielo, también en la tierra. on earth as it is in heaven. Venga tu reino. Let your kingdom come. Y para eso, hermano, And for that, tenemos nosotros que trabajar toda la vida we have to work on it our whole lives para aprender to learn lo que es más importante. what is most important. Para Jesús era hacer venir el reino a esta tierra. For Jesus, it was for his kingdom to come to this earth. Que el reino primero se establezca en mi vida. That the kingdom would first establish itself in my life. Porque eso es importante. Because this is important. Porque el reino de Dios te cambia la manera de pensar. Because the kingdom of God will change the way that you think. Cambia tus planes. It changes your plans. Cambia tu visión. It changes your vision, Tus metas. your goals, Tus intenciones. your intentions. Entonces el reino primero tiene que llegar a mí. So the kingdom of God has to come first to me. Establecerte el reino de Dios en tu diario vivir. It's the kingdom of God being established in your daily life. Cuando el reino de Dios es establecido como una prioridad, When the kingdom of God is established as a priority, todas las demás cosas caen en un orden divino hermoso. the rest of our things fall in a divine order. Atrae la bendición de Dios. And it brings forth the blessing of God. Vas a hacer un proyecto You're y going to do todo a te sale project and everything comes out. así, todo en orden, todo en orden. Everything comes out in order. Se te abren las puertas, The doors open up. la bendición te sigue. Blessing follows you. Porque el reino fue primero y su justicia. Because his kingdom is first in his justice. Y todas las demás cosas vienen por añadidura, And everything else is added on sin buscarlas, without looking for them, sin frustrarte por obtenerlas. without getting frustrated trying to obtain them. El reino de Dios establecerlo primero en tu vida, The kingdom of God is En tu diario established vivir. first in your life, in your everyday living, en tu familia, in your family. varón. Man, Tú tienes una responsabilidad tan grande, you have a great responsibility, pero grande. but it's great. Aprender a establecer el reino de Dios en tu familia como una prioridad Learning to establish the kingdom of the Lord in your family as a priority. es esencial. It's essential. Si para ti no es esencial venir a la iglesia entre semana, If it's not essential for you to come to church throughout the week, para tus hijos jamás lo será. it won't be essential for your children either. Esa es una realidad. And that's the reality. Si para ti no es esencial leer las escrituras diariamente y orar, If it's not essential for you to read the scriptures and pray daily, a tus hijos tampoco lo será. your children won't do it either. Y esa es nuestra responsabilidad. It is our responsibility. Tenemos que marcar nuestras generaciones. We have to mark our generations. Este mundo se está pudriendo. This world is rotting. El pecado está sobreabundando. Sin is overabundant. Y a mí me da terror. And to me, it scares me. Y yo voy a pensar, And I begin to think, yo me voy a ir. I'm going to leave. Porque entre más viejos te haces, más piensas en la partida de estar con el Señor. Because the older you get, the more you think about going to be with Porque Jesus. es una realidad. And it's a reality. Pero me da un terror pensar But it scares me to think
Estoy preparando a mis niños, a mis nietos. Am I helping prepare my grandchildren? Les estoy poniendo las bases fundamentales para que ellos establecer el reino de Dios tan fuerte en sus vidas. Am I helping build a foundation so that they can establish the kingdom of heaven in their lives? Para que cuando se ponga peor, porque se va a poner peor, Because when things get worse, and it will get worse, ellos no se dejen llevar por la pudrición del mundo. that they won't let themselves be taken by the rotting of the world. Y para eso se necesita responsabilidad. And this is why we need to take responsibility, Establecer mi reino en el negocio. that I would not establish my kingdom in my business. La importancia de establecer el reino de Dios en mi negocio. The importance of establishing the kingdom of God in your business. Cuando tú haces al Señor a un ladito Whenever you put God to the side, para ir a hacer más cosas cuando es el tiempo de Dios, whenever you try to do more things when it's God's time, no lo estás estableciendo bien. you're not establishing it correctly. Ahí traigo. Gracias, amor. Vamos, bother me. It's okay. Saben, hermanos, cuando mi esposo se quebró su espalda, When my husband broke his back, él ya contó su testimonio de cómo a través de mi mamá le dio la idea de comenzar un negocio de fruta. through my mother, he got the idea to begin a fruit selling business. Y él empezó a vender fruta como un frutero de México. He began to sell fruit like a fruit man of Mexico. Le puso una báscula, un techo a la troca, un pito de ese de la cucaracha. He changed the horn in his truck. He added a little roof. He got it all ready. Y se paraba en la esquina ya después de haber tocado puertas y se paraba en una esquina y la gente salía de las comunidades, ya lo esperaban y les vendía su He would fruta. park his truck in a corner after he would knock on all the doors, and the community would come to him to buy his fruit. Y él no era conocido como el frutero, And he wasn't known as the fruit man. era conocido como el hermano. He was known as the brother, Porque no había nadie que se acercara a esa troca because there was no one who would get close to that truck que no se le testificara de Cristo. that they were not testified Jesus to. Él hizo un cajón de madera He made like a drawer out of wood, y allí echaba bastante feria, porque pues en ese entonces había mucha feria, hoy ya no. and he filled it with a lot of coins, because at that time we used a lot of coins. Y los billetes nomás les ponía una liga y los metía allá adentro. And with the bills, he would roll them up and put a rubber band on them and throw them in there. Venía la gente People would come. y la gente decía, ya va a llegar el hermano. People would say, "Oh, the brother is coming." Y venían y en lugar de comprarle fruta, And instead of going to buy fruit, le decían, hermano, es que mi suegro está bien malo, venga a orar por él a la casa, hermano. they would come and they would say, "Oh, it's because my father-in-law's super sick. Come and pray for him." Y dejaba la troca And he would leave the truck there, y le decía, ahí les encargo, and he would be like, "Okay, I'm just gonna y'all watch out for my truck for me. ahí sírvanse, ahorita les peso, ahorita vengo. Y'all can serve yourselves. Later on I'll charge y'all." Y se iba a orar por la persona. And he would go to pray for that person. Y llegaba y ya la gente tenía sus bultos de comida, de cosas así, las bolsas llenas de comida para pesarle. And he would come back, and people would already have their bags filled so that they could weigh it to pay for the food. La gente no se iba, hermano. The people wouldn't leave. La gente no lo robaba. No one would steal from him. Cuando él llegaba, And whenever he would show up, le vaciaban la troca. people would buy everything. It was all sold out. Todas las tardes de todos los días estaban comprometidas. Every evening of every day was already committed. Él iba al instituto Or- bíblico, Or they were full. They would go to Bible school ya, de lunes, martes y jueves, Monday, Tuesday, and Wednesday? Thursdays. Thursday. Monday, Tuesday, and Thursday. Íbamos a la iglesia
miércoles, viernes y domingo. And we would go to church Wednesday, Friday, and Sunday. Y los sábados salíamos, en la tarde salíamos a visitar hogares. And on Saturday, we would use it to go visit people in their homes. Y el domingo en la tarde, And Sunday evening, él iba al Bentap a orar por las personas. Bentap Hospital. oh, he would go to the hospital to go pray for sick people. Y Dios se encargaba del negocio. The Lord would take care of the business. Y había veces que duraba en una casa ministrando 2-3 horas. And sometimes he would go minister in a house for 2 or 3 hours. Pero era bien increíble But it was incredible porque la bendición de Dios lo seguía. because the blessing of the Lord would follow him. Y si él decía, voy a ayunar 3 días esta semana, And if he would say, I'm going to fast for 3 days me this voy a week, encerrar, I'm going to close the door, voy a cerrar mi negocio, I'm going to stop the business for a little bit, iba y surtía el jueves, he would go and he would go on Thursday. y en lo que era jueves, viernes y sábado, What was Thursday, Friday, and Saturday? sacaba lo multiplicado lo que él normalmente sacaba en la semana. He would sell more than he would have sold in the other 3 days where he closed his business. Hermano, es asombroso cuando pones a Dios en primer lugar. It's amazing when you put God first. Establecer el reino en el ministerio. To establish his kingdom in ministry. No es nomás ejercer el ministerio, It's not just working in ministry. es aprender a esperar y a buscar la presencia de Dios. It's learning to wait and to search for the presence of God. Es más poderoso que ejercer tu propio don. This is more powerful than trying to work out in your own gifts. Nada se compara Nothing compares a pasar tu tiempo de calidad en la presencia de Dios. to spend quality time in the presence of the Lord. Solamente sumergirte en las escrituras That you would engulf yourselves in scripture y llenarte de ellas. and that you would get filled with them. Esto es lo que conlleva establecer el reino. This is what it takes to Y establish. de ahí, hermano, empiezas from a there, establecerlo You begin to establish it en la familia a que se te sigue, no nomás la más inmediata, pero más allá. But your family begins to see it, not just your immediate family, but even far relatives. Y luego empiezas a establecer el reino en la comunidad, en tu vecindario. Then you begin to establish the kingdom in your neighborhood, in your communities, Y luego en la ciudad. and then in the city. Pero tu visión es el reino. But your vision is his kingdom. Esto no va con buscar mi comodidad. This does not go with searching for my own comfort. De hecho, son enemigas. This is you are your own enemy. Es buscar el bendecir a otro. It's to look for the benefit of others. Y esto se aprende a través de vivir una vida de entrega y de servicio. And you learn how to do this out of living a life that is about giving and serving others. Entrega no tan solo a Dios, pero a los demás. Giving not only to the Lord, but to other people. Y me encuentro este versículo, Mateo 16, 24, 25. I found this verse. It's in Matthew 16, 24 and 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras Jesús las enseñó a sus discípulos, These words Jesus told to his disciples, ya casi para partir. almost about to die. Y les empieza a dar sus últimos mandamientos y enseñanzas. And he begins to give him his last teachings and commands. Y de hecho este pasaje, And this passage, o sea, el contexto de este pasaje, the context of this passage, es cuando Jesús les empieza a decir que va a ser entregado, torturado por nosotros y va a morir. this is where Jesus begins to tell his disciples that he was going to give his life, he was going to die and be tortured. Y luego viene Pedrito And then Peter comes
Y le dice, no, Señor, eso jamás, no lo permitas, que eso nunca suceda. Peter tells him, "No, Lord, this will never happen." Y el Señor lo reprende And Jesus rebukes him. y le dice, no, te reprendo, Satanás. And he tells him, "I rebuke you, Satan." Se ha de haber sentido bien feo Pedro, ¿verdad? Peter must have felt not very good. Entonces les dice estas palabras. And so Jesus tells him these words. Si alguno viene en pos de mí, If anybody wants to be my disciple, primero tiene que negarse a sí mismo. first they have to deny themselves. Tiene que cargar su cruz. You have to carry your cross. Ellos no sabían a qué se refería Jesús cuando les dijo, tienen que cargar su cruz y seguirme. They didn't know what Jesus was referring to when he said, "You have to carry your cross and follow me." Pero más al ratito les pone el ejemplo de lo que era cargar su cruz. But a little later on, he sets the example of what it looks like to carry your cross. La cargó de tal manera que dio carried hasta it. su último, su suspiro por nosotros. He carried it in such a way that he gave his last breath to us. El negarse es una decisión personal. To deny yourself is a personal decision. El negarle el sueño a mis ojos. To deny sleep to my eyes. El negar a comer para ayunar. To deny myself food so that I can fast. El negar ir a un buen restaurante lujoso para poder ayudar a una misión, a una persona en necesidad. To deny myself going to a fancy restaurant so that I can give my money to someone going on missions or someone in need. El negarme de ver el placer de ver una buena película Denying the pleasure of watching a movie. por decidir orar o leer la palabra. Instead of that, deciding to pray and read my word. El decidir, estoy bien cansado toda la semana, trabajé bien duro, Is to decide, oh, I'm so tired. All week I worked so hard. pero me voy a levantar temprano y voy a ir a la iglesia. But I'm going to wake up early and I'm going to go to church. Y la carne te dice, vete a pescar, But your flesh tells you, no, go fishing. vete a Galveston, Go to Galveston. vete a jugar un futbolito para que te relajes. Go and play some soccer so you can relax. ¿A poco no nos dice así? Is this not what you hear? Ponte a cortar la yarda de tu casa porque no la pudiste cortar el resto de la semana. Go and cut your grass because you didn't have time to cut your grass this week. Diviértete. Go and have some fun. Dígame que si eso es fácil, Tell me if this is not easy. decirle que no a la carne. To tell your flesh no. ¿Por qué cree usted que la iglesia de Jesucristo se encuentra en una condición triste, mediocre? Why do you think the church of Jesus is found in a mediocre and sad condition? Porque hemos entendido mal lo que es la iglesia y lo que es el cristianismo. Because we have not understood what it means to be the church and to live in Christianity. Es triste que aún muchos ministros It's so sad that even ministers, enseñan que te concentres en ti mismo, they teach that you have to focus on yourself. cuando esto va contrario a lo que es el mensaje del evangelio. When this is against the message of the gospel. La iglesia no es un club, hermano. The church is not a club. No es algo para asistir y calmar la conciencia y que te puedas sentir bien. It's not something that you can just attend so that you can calm your conscience and feel a little bit better about yourself. Es algo que se vive cada segundo de tu vida. This is something you live every second of your life. Adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Inside of church and outside of church. Donde quiera. Wherever you are. Mateo 16:25, el versículo que le sigue. Matthew 16:25, the next verse. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Alguien está buscando cómo perder su vida, No one is looking on how to lose their lives. cómo perder mi comodidad o mis derechos. How to lose my own comforts and my rights. A nadie nos interesa ese tema. No one wants to talk about that theme. A darlo todo, To give everything. al perder el derecho. To lose our right.
Es que ya trabajé, ahora tengo que descansar. It's because I already worked, so now I have to rest. Perder mi vida To lose my life es aprender a establecer el reino, is su reino. learning how to establish his kingdom. Si tú pierdes tu vida If you lose your life en el servicio a Dios y a otros, while serving the Lord and others, aprenderás lo que es la verdadera plenitud. you will learn what true satisfaction, La satisfacción más grande de tu vida. the fulfillment, the greatest fulfillment of your life. Cuando aprendes a morir a ti mismo. When you learn to die to yourself. A veces pensamos que servir a otros es humillante. Many believe that serving others is Humbling. humbling or humiliating, Humiliating. Y eso es una mentira. and that's a lie. ¿Por qué Jesús, el Rey de Reyes, pudo servir con tanta humildad? How could Jesus, the King of Kings, how was he able to serve with such humility? Porque él sabía It's because he knew que al dar su vida, that when he would give his life, al ver las vidas transformadas, to see lives transformed, al ver las vidas libres de ataduras, to see the lives free of chains, eso trae una recompensa interna that brings the greatest recompense que nada más se puede igualar. that nothing else can compare. Nada más, hermano. Nothing else. Una persona que tiene heridas profundas y que sufre de baja estima, Someone who suffers from low self-esteem and has internal wounds, nunca va a aprender cómo servir. they'll never learn how to serve Porque siempre está mirándose a sí mismo they're always looking at themselves, y está considerando que todos le deben de servir. and they start to look that everyone else has to serve them. Mire, Look, una persona que tiene una mente del reino a person who has the mentality of the kingdom piensa muy diferente a las demás personas thinks very differently than everybody else, y se vive en todas las áreas. and they live it in every area. Muy sencillo. It's very simple. Yo veo mucha gente cuando voy a la tienda, I see a lot of people when I go to the store, estás viendo la ropa, you're looking at clothes, algo se cae al suelo de la ropa colgada you know, a piece of clothing falls to the floor from what is hung, y no le hacen. and they just go, En lugar de agarrarlo y colgarlo, porque eso le va a costar más trabajo a más personas. instead of colgarlo. picking it up and putting it on the hanger to hang it, because this is going to cost someone more work, ¿Sí o no? right? Estamos viendo siempre cómo cortar la línea. We always want to look for a way to cut in line. Estamos viendo que nos sirvan primero a nosotros. We are looking to be served first. Y si alguien llegó después de nosotros y lo sirven, And if someone got to the restaurant before you and they served them first, dígame que si no. tell me that's not annoying. Se le quita la paz. You lose your peace. Hay gente que se pierde la compostura People lose their composure porque está reclamando los derechos. because they're asking for their rights. Y muchas veces hasta maltrata a las personas And many times you even harm other people, porque mistreat other people, tú te sientes que tú estás pagando para que te levantes. because you feel like because you're paying, you can feel higher than someone else. Y una persona que tiene una identidad, que ha encontrado su verdadera identidad en Dios, Someone who has really found their true identity in Christ. son las personas que se pueden dar por otros. They are the people who can give themselves to others. Y en la escritura yo veo a varios héroes, And in scripture, I can see lots of heroes. pero yo veo, quiero hablar de dos personas en particular I want to speak about two people in particular que me retan mucho, that challenge me greatly, que constantemente me hacen sentir así como piojito. They constantly make me feel like a flea.
Juan el Bautista es uno de ellos. John the Baptist is one of them. En Marcos 1, del 1 al 3, In Mark chapter 1, 1 to 3, dice así: It says principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Comenzamos a leer en Marcos el plan de Dios, que el plan que Dios tenía al crear a un ser humano, you can see in Mark that the plan of God while creating this man para que cumpliera un propósito específico de was for Dios. him to complete a specific purpose of God. Y este propósito era preparar el camino para cuando Jesús se manifestara en este mundo. And the purpose was to prepare the way for when Jesus was to come and manifest himself on the earth. Juan, con el mensaje que él traía, iba a preparar al pueblo judío John, with the message that he was to bring, was to prepare the Jewish people para que cuando Jesús se manifestara, so that when Jesus was to be manifested, ellos supieran they would know que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías that Jesus was the fulfillment of all the prophecies y que él era el Mesías and that he prometido. was the promised Messiah, Y él se iba a manifestar antes de Jesús that he was going to come before Jesus para preparar ese camino so that he could prepare this y way que su pueblo ya estuviera alerta. ¿A qué hora va a llegar? ¿Dónde está? So- Yo ya quiero servirlo. so the people would already be alert. Where is he? I want to see him already. Entonces Juan, So John, Dios lo manda con ese llamado. God sends him with this calling. Dice el versículo 3 y 4. It says in verses 3 and 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aparece Juan, John shows up, siendo este hombre profetizado por Isaías, being the man prophesied by Isaiah, más o menos como 500 años antes de venir a Jesús. about 500 years before Jesus showed up. Pero se llegó el tiempo. But he took his time. Y cuando él aparece, But when he shows up, él es reconocido como su nombre es reconocido por el adjetivo que le sigue, Juan el Bautista. he is recognized by his name, which is John the Baptist. Porque el bautizar era su encomienda. Because to baptize was his calling. Y yo veo a este hombre And I can see this man como un ejemplo de alguien que tiene el reino de Dios establecido en su vida. I can see him as an example of someone who has the kingdom of God established in his own life. Versículos 5 y 7. Verses 5 to 7. Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos, de su calzado. En estos versículos vemos a Juan cumpliendo el llamado de Dios. Here we can see that John was fulfilling the calling of the Lord. Y Marco nos describe el estilo de vida de este hombre. And Mark describes the lifestyle of John. Nos dice cómo se vestía. You could see, he tells us how he would dress. Para nada se vestía como lo normal o la moda. He didn't dress in style or what was even normal in that time. A él no le interesaba eso. He wasn't interested in that.
Agarraba cualquier piel de cualquier animal, He would grab the skin of any animal se enredaba en ella and he would clothe himself in it. y andaba como Pedro Picapiedra. Yo live la edad. He was fancy. No parecía, se miraba como un medio loco, un hombre medio loco. He looked like a crazy man. No llenaba los estándares de los seres humanos. He didn't line up with the standards of humans. Nomás al verlo tú decías, ¿qué onda con este? Just to look at him, people were like, what's up with this guy? A él no le molestaba, ni le importaba. It didn't bother him or it didn't concern him. Sabe que por mucho tiempo yo sufrí, pues casi toda mi vida, Do you know, for a long time, almost all my life, I suffered de un gusano que subía de mi corazón, haciéndome siempre pensar que yo valía menos, I struggled with a sentiment in my heart that made me feel like I was worth less. me importaba mucho cómo me percibían los demás I cared greatly about how other people perceived me. y todo lo que hacía era pensando en los demás, And all I would do is think about other people porque yo me sentía fea, because I felt ugly. me sentía desvalorada I felt less valued. y siempre me importaba saber que lo que hacía los demás lo notaran. It was always important to me that anything that I would do, others would notice. Pero todo era producido por heridas profundas. But everything was produced by internal wounds. Entonces siempre trataba de lo que hacía, si me vestía con otras personas en mente. So everything that I would do, if I would get dressed with other people in mind. La necesidad de aprobación. I had a need for approval. Juan no sufría de esto. I suffered for a long time. No, Juan no sufría de esto. John did not suffer of this Porque su identidad estaba súper establecida because his identity was very En Dios. established in God. en Dios. In God. Yo te digo, no importa lo que hayas sufrido en tu pasado o en tu niñez. It doesn't matter what you've suffered in your past or in your childhood. Entre más pronto dejes de ir esas heridas, The faster you let go of those wounds, más libre vas a ser. the freer you will be. Es tan bonito ser libre. It's so beautiful living free. Esas ataduras mentales, romperlas, es hermoso ser libre. The strongholds in your mind, to break them, it's beautiful to live free. Yo veo a Juan el Bautista vivir libre sin importarle el qué dirán. I can see John the Baptist living free, not caring about what other people were saying. ¿No es eso asombroso? Isn't that astonishing? A él no le importaba qué buffet voy a ir a comer hoy. He didn't have to worry about what buffet he was going to go eat at today. A él no le importaba nada de eso, He hermano. didn't care about any of that. Comía lo que hubiera. He ate whatever there was. Dice que comía langosta. It says that he was eating locust. Langosta Locust, no son langostas del mar. they're not lobsters of the sea. Es que en español es la misma palabra. Is because in Spanish it's the same word. No, eran grillos. No, they were grasshoppers. Imagínese, Imagine, tenía hambre. he was hungry. Órale. Iba y se acercaba a un árbol donde hubiera una panal de miel y le agarraba un pedazo y se saciaba el hambre. He would go to where there was honey and he would grab it and he would just satisfy himself with that. No tenía que andarse preocupando de ir a comprar mandado. He wasn't worried about going to buy groceries. No había quejas porque otra vez cocinaste lo mismo. He wasn't complaining because, oh my goodness, you cooked the same thing again. Ay, Ugh. otra vez frijoles o huevos. Ay. Oh my goodness, eggs and beans again? No, No.
Él podía comer lo mismo He- toda su vida He could eat the same thing his whole life porque él no era su propósito. because that wasn't his purpose. No vivía con eso en mente. He didn't live with that in mind. Por eso le digo que vivía libre. This is why I was saying he lived free. El ser humano, hermano, Humankind, nos preocupamos mucho por la comida we worry a lot about our food y por lo que vestimos. and what we wear. ¿Sí? Yeah. Y dice el Señor, no te preocupes por esas cosas. And Jesus said, don't worry about those things. No vales tú mucho más que todos los pajarillos juntos. Aren't you more valuable than all the birds? Ellos no siembran ni cosechan They don't reap and they don't sow, y a ellos yo los alimento. and I feed them. Yo me encargo de ellos. I take care of them. Juan el Bautista vivía de esta manera. John the Baptist lived in this way. El vivir con esta mente del reino es algo increíble. To live with this kingdom mindset is incredible. Pero no lo vas a aprender si no te propones. But you won't learn it if you don't try. Y you don't Commit. decide. Si no decides qué es lo más principal para ti. If you don't decide what is your principle for you. Juan solamente vivió aproximadamente como 32, 33 años, John only lived approximately 32 or 33 years, pero ¿cómo vivió? but he lived well. Cada minuto, cada segundo de su vida, Every minute, every second of his life, con una mente enfocada en el propósito que Dios tenía en su vida. he had his mind focused on what the Lord had established in his life. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Encontrar y vivir para hacer lo que realmente, para lo que realmente naciste en esta tierra To find why you were born in this earth y cumplir el propósito que tienes de Dios, and to complete the purpose that you have from God, eso es vivir. this is living. Eso es vivir. This is living. Empiezas a experimentar You begin to experience. eso. No lo he sabido toda la vida y me falta mucho todavía por aprender. I haven't known this my whole life, and I still have a long way to go to understand it. Pero creo que he empezado a comprenderlo. But I believe that I've started to comprehend it. El no importarme qué carro manejo. To not care about what car I drive. Tener el poder de ir a comprar un carro de lujo y del año, To have the ability to go buy a luxurious car, a car of the year, pues es algo bien lindo, ¿verdad? it's wonderful, right? Pero el no necesitarlo en tu corazón, But to not need it in your heart, eso está más maravilloso. that's marvelous. El no tener que vivir en cierta casa To not have to live in a specific house, para saber que realmente vales to know that you have value, y no tener la necesidad de demostrarle a nadie and to not feel the need to show it off to people, y disfrutar donde vivas. and to enjoy wherever you live. Eso es lo más maravilloso. This is what's the best. Esa es una riqueza gloriosa, hermano. This is a glorious. This is glorious. El otro hombre es Pablo. The other man that I want to speak of is Paul. Consideremos un poquito de su vida. Let's consider a little bit about his life, Casi lo voy a estar leyendo en versículos. and I'm going to be reading it in verses. Desde que Pablo se encuentra con Jesús, Since Paul encounters Jesus, él entendió que Dios tiene un propósito grande en su vida. he understood that God had a great purpose in his life, Y se propuso en llevar a cabo ese propósito. and he focused on completing this purpose. Hechos 9, del 15 al 16. Acts 9:15 to 16. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce
y ante el pueblo de Israel, y yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ese es el plan que Dios tenía con Pablo. This was God's plan for Paul's life. Y veamos la vida de Pablo y su visión. Filipenses 4, 11 al 13. Let's see the plan of God in Paul's life and his mission. Mira- This is Philippians 4, 11 to 13. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo sé que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, o sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Tú no ves a un hombre quejadumbroso aquí? You don't see a man complaining here. ¿Tú no ves a un hombre afanoso, You don't see a man who's worrying. estresado? He's stressed out. Tú ves a un hombre satisfecho, You see a satisfied man, un hombre con la mente del reino, a man who has a kingdom mindset, que aún estuvo dispuesto a darlo todo y hasta morir por el a Señor. man who was willing to give it all and even die for the Lord. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, In 2 Chronicles or No, Corinthians 11, 23 to 30. no, 11, 20, o sea, Corintios 11, 23 al 30 dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces padeciendo naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de desierto, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y ya para terminar la vida de Pablo, dice en And to Romanos finish off the life of Paul, it says in Romans 8, 37 a 39, dice de esta chapter manera: 8, 37 to 39, it says this. antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estoy viviendo en el presente, ni lo que viví en el pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. Pablo no se casó, Paul did not get married. no tuvo hijos naturales. He did not have natural children. Nunca menciona la Biblia que compró una casa It never says that he bought a home o que tuvo un rancho or that he had a ranch o pensó en su retiro. or he thought about retirement. Fue el apóstol que más cartas escribió He en is el the Nuevo apostle that Testamento. wrote the most letters in the New Testament. Fue el que más iglesias o ministros, más iglesias, más iglesias levantó He's the one who raised the most churches, y esparció el evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces. and he spread the gospel through the whole world that was known in that time. Y al final dio su vida, And at the end, he gave his life. marcó su generación, He marked his generation. las generaciones postreras.
the past generations, hasta nuestros días. even unto now in our day. Nos sigue marcando. It continues to mark us Porque aprendió a vivir una mente del reino. because he learned to live a kingdom mindset. Cada uno de nosotros decidimos qué estilo de vida queremos vivir. Each one of us decides what kind of lifestyle we want to live. Y vas a tener la recompensa de lo que tú te esmeres en tener. And you will get the reward of the thing that you choose to look for. Tú quieres una recompensa inmediata, vive para ti mismo. If you want a quick reward, live for yourself. Y mira qué tanto marcas a tus generaciones. And you'll see just how much you mark your generations. ¿Qué pensarán de ti cuando te mueran tus hijos, What are your children going to think about you when you die? tus nietos? Your grandchildren. ¿Los inspiras? Do you inspire them? ¿Tienes una vida que vale la pena imitar? Do you live a life that is worth replicating? Tú decides. You decide. Lo hermoso de Dios es que no nos obliga a vivir para Él o cumplir su propósito. The beautiful thing about God is that he doesn't obligate us to live for him or to complete his purposes. Él nos invita. He invites us. Él dice, yo ya te creé, te salvé y puse en ti mi Espíritu Santo. He says that he already created you, he already saved you, and he already put the Holy Spirit inside of you. Ahora tú decides Now you decide cómo quieres vivir. how you want to live. ¿Quieres caminar de su mano, viviendo como Él te lleva y te acomoda, viendo cómo Él te lleva y te acomoda todas las cosas a tu favor? Would you rather walk holding his hand, seeing how he orchestrates all the things in your life? Yo te quiero dar testimonio de mí misma. I want to give you a testimony about myself. Cuando Dios nos hace el llamado del pastorado, When the Lord calls us to pasture, fueron 10 meses después que yo sufrí del cáncer terminal que les he it testificado. was 10 months after I had terminal breast cancer. Dios nos llama 10 meses después The Lord calls us 10 months later, y nos pide dejar todo. and he asks us to leave everything. Aunque tenía muchísimo temor Although I was filled with fear, y aunque yo sentía que no tenía ningún don, ninguna aptitud, ninguna experiencia, although I felt unexperienced and I didn't have gifting, yo le dije sí, I told him yes. le debía mi vida. I owed him my life. A través de lo que viví del cáncer, Because of what I lived when I had cancer, eso me hizo decirle que sí. that made me want to say yes to him. El irnos a México, a Zacatecas, When we left to Zacatecas, Mexico, a empezar la primera obra, to begin our first ministry, puedo decir que fue muy difícil. I can say that it was really difficult. Yo nunca había carecido de nada en mi vida desde que nací. I never lacked anything in my whole life since my childhood. Había tenido una vida abundante. I had a very abundant life. No rica, no éramos muy ricos, no We éramos weren't, ricos. we weren't rich, Pero sí, yo nací con sobreabundancia. but I was born into an abundance. En mi casa nunca faltó comida. In my house, we never lacked food. Nunca viví con zapatos rotos. I never lived with ripped shoes. Pero cuando Dios nos llama al ministerio, But when God calls us to ministry, yo le voy a platicar, yo no comía ningún vegetal. I'm going to tell you that I never ate any vegetables. Ay, los odiaba. I hated vegetables. Yo no comía nada del mar porque apestaba. I didn't eat anything from the sea. I thought it stunk. Yo fui una niña muy chiflada por mi mamá. I was a girl that grew up very spoiled by my mother. Fui la bebé, I was the baby. nacida en el tiempo menopáutico de ella. And I was born right before she hit menopause. Solo que usted lo que la niña pida. It was always, it's whatever she asks for, whatever the little girl wants. Pero el Señor me lleva a México, allá. But then the Lord takes me to Mexico, Y me lleva al desierto. and then he takes me to a desert. Ahí yo supe And there I learned lo que era no tener que comer. what it was like to not have something to eat.
abrir el refrigerador y no tener nada. to open the refrigerator and not have anything, Usted, había agua, sí. only water. Había nopales. There was cactus De eso sobreabundaba ya en Zacatecas. that was overabundant in Pero Zacatecas. si se recuerda, yo le dije que odiaba los vegetales. But if you remember, I said I hated vegetables. Ahí aprendí a comer de todo There I learned to eat whatever there was y a vestirme de cualquier cosa, de lo que pudiera vestirme. and to put on whatever there was to put on. Aprendí a tener un solo par de zapatos I learned to have only one pair of shoes y rotos. and they were all ripped up. Mis niños supieron lo que era tener ampollas en sus pies My children learned what it was like to have blisters on their feet porque los zapatos no les quedaban because their shoes didn't fit them y no tenía para comprarles. and I didn't have money to buy new ones. Dios supo quebrantarnos. The Lord knew how to break us. Supe lo que era andar a pie. I knew what it was like to have to walk everywhere. Nos quedaba la iglesia como 1.5 millas, 2 millas The de la church casa. was about a mile, maybe 2 miles away from our home. Tenemos que cruzar un puente de aguas negras We had to cross a bridge with dark waters. y teníamos que cargar a los niños y llevárnoslos a la iglesia We had to carry our children and take them to church. caminando ida y vuelta, You had to walk there and back con frío, lloviendo, no hacía calor, siempre hacía frío. with it freezing, even if it was raining, Y alabar al Señor con todo el corazón. and to worship the Lord with all our hearts. Y por mucho tiempo And for a long time, yo estaba bien enojada con Dios I was very angry with God, y le reclamaba mucho. and I would complain to him a lot. Pero cuando aprendí But when I learned y cambié la mentalidad, and I changed my mind, aprendí a adorarle en la necesidad, I learned how to worship him in our need. nunca pensé I never thought que enfocándome en Él, that while I would focus on him, Él me iba a dar todo he would give me everything y demás and more, lo que jamás llegué a pensar a tener. greater than I ever dreamt I would have. Comer todo lo que yo quisiera comer o lo que se me antojara. To eat anything that I wanted, anything that I had, that I craved, Y no tener que afanarme por pensar dónde voy a vivir. to not have to worry about where I wanted to live. ¿No? Porque Dios sabe bendecir y recompensar a sus hijos mejor que nadie más en el mundo. Because the Lord knows how to reward and bless his children more than anyone else in the world. Dios es un Dios fiel, He is a faithful God. que cuando tú aprendes a enamorarte de Él, When you learn how to fall in love with him, sí es cierto, vas a ser probado. it's true, you will be tested. Pero cuando aprendes, But when you learn, se te abren las compuertas de las bendiciones, hermano. the doors of blessing are opened. Y entonces empiezas a vivir de una manera, pero ya esas cosas no te atraen. And you begin to live in this lifestyle, but things don't catch your attention anymore. Las disfrutas, You enjoy them. las disfrutas. You enjoy them. Pero si no las tienes, But if you don't have them, no hay ningún problema. there's no problem. Eso es libertad. This is freedom. Eso es cambiar tu mente. This is changing your mind. Ya por último leo este versículo y termino. I'll read this last verse and I'll end here. Jeremías 29:11 al 13. Jeremiah 29:11-13. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán y vendrán, orarán y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. ¿Qué más quieres?
Siempre los planes de Dios van a ser para tu propio beneficio. How much more could you want? The plans of the Lord are always for your benefit. Nadie más decide cómo quieras vivir tu vida. No one else can decide how you want to live your life. Tú decides. You decide. Y tú vas a obtener lo que tú sembraste. You will obtain what you have sowed. A lo que tú cultivaste lo vas a cosechar. Whatever you have cultivated, that's what you will reap. ¿Te puedes poner de pie? You can stand to your feet. Dios nos reta esta mañana The Lord is challenging us this morning con cambiar nuestra mentalidad with changing our mindset y con enfocarnos and with focusing ourselves en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. on what He has planned for each and every one of us. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. And I would love to make an altar call. Yo te voy a decir una cosa. I want to tell you something. Siempre que yo predique, siempre va a haber un llamado. Every time that I preach, there will always be a call. Me encanta el altar. I love the altar. Es el lugar donde te encuentras con el Señor. It's the place where you can find yourself with the Lord. Que mucha gente dice, aquí en la sillita me quedo. A lot of people say, no, I'm just going to stay seated in my chair. Es tu decisión. It's your decision. Nada se compara a acercarte a Dios en el altar. But there's nothing that compares to getting close to the Lord in the El altar. altar es un lugar de comunión. The altar is a place of communion. Es un lugar de consagración. It's a place of consecration. Es un lugar de encuentro con Dios. It's a place of encounter with God. Donde tú vienes y te pones a cuentas con el Todopoderoso. When you come and you are have accountability with the Lord. Y yo te quiero invitar esta mañana I want to invite you this morning. a pasar esta mañana. Why don't you come? ¿Qué necesidad tenemos de cambiar nuestra manera de pensar? We have a great need to change the way that we think. Te adoro, Jesús, en esta mañana. Worship you, Jesus. Eres digno de todo mi amor y de toda mi adoración. Tú eres digno de recibir toda gloria y honor. Me siento tan agradecida contigo por permitirnos acercarnos a ti. No hay ningún lugar tan hermoso como el estar cerquita de ti. Encontrarnos contigo, Señor, nuevamente. Tú conoces mi condición, conoces mi corazón y conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú lo conoces. Pero nada de lo que hay en el corazón, Señor, te es oculto. Tú conoces nuestras fallas, tú conoces nuestra manera de pensar, conoces nuestros afanes, conoces lo que nos roba la paz.